Amados hermanos, en este día les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Hoy día la tendremos en la epístola o la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 6 al 10. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. La epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses tiene como tema principal el tema de la venida del Señor Jesucristo, el retorno del Señor a la tierra. Que el Señor nos ayude. Pablo no estuvo mucho tiempo en Tesalónica, porque debido a un alboroto que se formó a causa de la persecución de los judíos contra Pablo, tuvo que salir prontamente de aquella ciudad. Y tal vez no les pudo predicar de una manera más extendida y enseñarles la doctrina, ¿cierto?, en forma tranquila, con tiempo. Pero cuando Timoteo, este discípulo de Pablo, le da noticias de la iglesia en Tesalónica, le dice que ellos, ¿cierto?, habían mantenido la fe. Aún en medio de las dificultades, la iglesia, con el poco tiempo que Pablo les habló del Evangelio, fue tanto lo que llegó a sus vidas que ellos mantuvieron la fe en medio de la persecución, y esto trajo también alegría para el apóstol. Bendito y alabado sea el Señor Jesús. También, queridos hermanos y hermanas, Pablo les escribe para tal vez exhortarles y enseñarles más acerca de la santidad, de cómo poder servir al Señor de mejor manera. Y eso es lo que también todos nosotros constantemente debemos de esforzarnos, de estar siempre buscando ser santos para el Señor y para que Él se glorifique en nuestras vidas. Y también, por último, también Él les aclara ciertas dudas respecto a qué pasa con aquellos que mueren en Cristo. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Porque sabemos que nuestra esperanza es que cuando nosotros partamos de esta tierra, nos vamos delante del Señor, nos vamos a aquellas moradas que están preparadas para cada uno de nosotros. Entonces Pablo también les aclara a la iglesia acerca de los que duermen en los brazos del Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Hoy día yo quiero hablarles acerca de algunas características que debemos tener todos nosotros los que hemos sido elegidos por Dios. Recordemos que nosotros no fuimos quien tomamos la decisión final de servir al Señor, sino que el Señor nos trajo con amor, nos ministró, puso a alguien en nuestro camino, o tal vez a través de alguna dificultad, de alguna enfermedad, tuvimos que llegar a los caminos del Señor. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Pero no basta solamente con servir a Dios o con creer en Dios, sino que en nosotros tienen que haber ciertas características que la iglesia de Tesalónica tenía. Y por eso Pablo, ¿cierto?, hablaba, y por eso Pablo también les ministraba. Que el Señor nos ayude. Versículo 6 dice:
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Una de las características que tienen los escogidos del Señor y que tenía la iglesia en Tesalónica es que ellos imitaban a Cristo. Que el Señor nos ayude. Bendito y alabado sea el Señor. Y soportaban sufrimientos. Y los soportaban con alegría porque el Espíritu Santo los ministraba. Bendito y alabado sea el Señor. Tal vez es difícil imitar a Cristo, porque no hay comparación. Nosotros no podemos compararnos con el Señor, porque Él sobrepasa todas las expectativas de los hombres. Pero tratar de imitarle, de hacer lo que a Él le agrada, eso es importante, querido hermano y querida hermana. También sabemos que en el caminar del Señor vamos a tener muchas dificultades y problemas, pero yo quiero animarles, hermanos queridos, a soportar las pruebas y las dificultades con alegría, porque el Señor nos envió el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que está a nuestro lado, el que nos sostiene, nos ayuda en medio de la tribulación y de la angustia. Los hermanos de Tesalónica entendieron esto, por eso ellos eran verdaderos elegidos del Señor. También usted y yo somos elegidos del Señor, pero debemos de imitar a Cristo y soportar los sufrimientos y las angustias con alegría, recibiendo la llenura y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor nos ayude. Versículos 7 y 8 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Había un muy buen testimonio que tenían los hermanos de Tesalónica, ¿cierto? Y que se hablaba muy bien de ellos en Acaya y en Macedonia y en todo lugar donde Pablo, ¿cierto?, iba y predicaba la palabra. Se hablaba, ¿cierto?, de la fe, se hablaba de la esperanza de la iglesia de Tesalónica, y también les dice, ¿cierto?, que ellos eran un ejemplo de fe y de justicia. Ayúdenos el Señor. Qué importante es tener fe. Hoy día estamos con mucha falta de fe. Dudamos mucho del poder de Dios. Dudamos mucho de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos limitamos a nosotros mismos, querido hermano, porque no tenemos fe. Que Dios tenga misericordia. Pero la iglesia de Tesalónica era un ejemplo de fe. Y su fe se había divulgado por todo lugar. Y también era un ejemplo de justicia. El Señor nos ayude. Dios es justo, pero nosotros somos injustos. Y debemos también nosotros de imitar a Cristo en su justicia. Actuar como Cristo actuaría, ¿cierto?, con aquellos que tal vez están pasando alguna dificultad, nos ofenden, o por las circunstancias que vivimos en el mundo. Muchas veces reaccionamos de mala manera y tomamos decisiones erradas pensando que nuestras decisiones son las correctas, pero muchas veces nuestras decisiones no obran la justicia de Dios. El Señor nos ayude. Así que, hermanos queridos, como también verdaderos elegidos de Cristo el Señor, debemos ser ejemplos de fe y debemos ser ejemplo de justicia. No ser injustos, ser justo, porque uno sabe cuando es justo y uno sabe cuando es injusto. El Señor tenga misericordia y nos ayude. Dice la palabra del Señor en el versículo 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis
de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El Señor nos ayude y nos bendiga. Otra de las características de los que somos elegidos por parte del Señor, y también se revelan aquí en este texto que hemos leído en la iglesia de Tesalónica, dice que los que son elegidos se apartan del pecado, huyen del pecado. El Señor nos ayude y nos bendiga. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos queridos. Debemos ser como José. En el momento de la tentación, en el momento de la aflicción, él huyó del pecado, arrancó del pecado. Aunque eso le significó padecer y sufrir mucho, injustamente. Pero Dios mira todas las cosas y Él nunca se olvida de sus hijos. Que Dios tenga misericordia. Y también los que realmente somos elegidos del Señor, esperamos y anhelamos su segunda venida. Esperamos el retorno del Señor cuando Él venga por nosotros, hermanos queridos. Y esa es la única esperanza. Es la única esperanza que nos tiene hoy día sirviendo al Señor. Porque sabemos que en el mundo tendremos aflicciones. Pero nuestra única esperanza realmente es que Cristo un día volverá y nos llevará de este mundo y seremos librados de todos los males de esta humanidad. Esa es la confianza que tenemos como verdaderos escogidos de Dios, como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Debemos de apartarnos del pecado y de esperar con ansia la segunda venida de Cristo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Hermanos queridos, esforcémonos por andar como verdaderos elegidos y elegidas de parte del Señor. Que Dios tenga misericordia, que podamos nosotros, ¿cierto?, ser ejemplo y que podamos imitar a Cristo y también soportar los sufrimientos en la obra con gozo, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos fortalece y el que nos da consuelo. También debemos ser ejemplos de fe y de justicia. Y también debemos de apartarnos del pecado, queridos hermanos, y esperar con ansia la segunda venida de Cristo. Esas son las características de los verdaderos elegidos de parte del Señor, tomando como ejemplo la iglesia de Tesalónica. Que Dios nos bendiga, oramos. Padre amoroso, lleno de amor y de misericordia, le damos la honra y la gloria porque usted se lo merece. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Queremos que usted nos use, Señor, y seamos realmente hijos e hijas agradecidos de usted, hombres y mujeres escogidos para toda buena obra, escogidos para adorarle y para bendecirles, escogidos, Señor amado, para heredar un día el reino de los cielos, que está preparado, Señor, para todos nosotros. Tenemos esperanza, Señor. Tenemos esperanza. Pero no tenemos esperanza en los hombres. Nuestra esperanza solo viene de parte suya. Gracias. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, Señor. Se lo suplicamos en la gloriosa bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, yo deseo muchas bendiciones para ustedes y en todo lo que coloque en mano esta semana. Les vaya muy bien. Tengan fuerza, tengan ánimo. Dios nunca nos deja solos. Muchas bendiciones.